En las anemias regenerativas, el problema es fuera de la médula ósea. La médula ósea, como de lugar, está intentando compensar y va a usar todas las reservas de ácido fólico, de hierro y de B12 para poder sintetizar. El riñón va a estar fabricando un montón de... En estas anemias regenerativas, en donde se intenta regenerar, las cosas son diferentes. Las anemias regenerativas más importantes son las anemias hemolíticas. Entonces tú tienes que saber qué significa hemólisis. Hemólisis es diferente a hemocateresis. Hemocateresis es un proceso natural. El eritrocito tiene 120 días y le celebran todos sus hermanitos eritrocitos su cumpledía. Oh, feliz cumpledía 120, ¿no? Le celebran todos. Y al día siguiente va al matadero, ¿sí? En el vaso. Llega al sinusoide y después, ¿qué pasa en el sinusoide? Los macrófagos le dan vuelta, ¿cierto? Ese proceso natural de muerte a los 120 días en el vaso, ¿cómo se llama? Hemocateresis. Hemocateresis. Muy bien. La hemocateresis necesita entonces eritrofagocitosis, ¿cierto? Es un proceso que está dentro de la hemocateresis. Y si esta destrucción fuera lejos del vaso, y si esta destrucción ocurriera a los 27 días, es hemocateresis. A ese proceso se conoce como hemólisis. Por lo tanto, las anemias hemolíticas ocurren cuando hay hemólisis. ¿Comprendieron? ¿Sí? Una persona puede... ¿Dudas? Pregúntame a mí. ¿La hemólisis será antes de los 120 días? Sí, y en un lugar fuera del vaso, ¿no? Podría ser dentro del vaso utilizando eritrofagocitosis, pero menos 120 días. ¿Está bien? Ya. Ahora, la destrucción tiene que superar a la capacidad de la médula ósea, ¿no? Porque si se destruyen 4 millones de eritrocitos por segundo y la médula ósea fabrica 5 millones, nunca vas a tener ningún problema. Estar jugando fútbol, yendo al gimnasio, jugando play, dando exámenes, no pasa nada, ¿cierto? Pero si produces solo 1 millón y destruyen 4 millones, sí vas a tener problemas, ¿cierto? Va a haber déficit. Ahí sí está el problema. Muy bien, entonces la hemólisis pues siempre trae ciertas consecuencias que tú tienes que aprender en esta clase. Cada vez que hay hemólisis por eritrofagocitosis, se recicla la hemoglobina, ¿no? La cadena de globinas se separan y las convierten en... el hemo se separa y se guarda. El macrófago lo guarda para después. Sí. Las cadenas de globinas se convierten en biliverdina y luego en bilirrubina no conjugada, también llamada bilirrubina indirecta. Entonces la bilirrubina no directa, no conjugada, como ves acá, aumenta notablemente. Como el eritrocito revienta, el eritrocito tiene mucho lactato deshidrogenasa dentro de este. Y cuando revienta, libera toda su lactato deshidrogenasa. La utilizaba el eritrocito para convertir el CO2 en ácido carbónico, ¿se acuerdan? Ya, por eso el lactato ya tiene un montón. Revienta y el cuerpo, tú le tomas un análisis y ves al paciente con anemia, con un montón de lactato deshidrogenasa y también lo ves con un montón de bilirrubina no conjugada. ¿Qué estás pensando? Que hay hemólisis. ¿Comprenden? Muy bien. No te preocupes porque cuando la hemoglobina está suelta y los macrófagos ya no pueden más, la aptoglobina te va a salvar. Va a agarrar esta y se la va a llevar al hígado o a la médula ósea para que pueda utilizar. ¿Comprenden? La aptoglobina entonces es una proteína de salvación. El problema es que cuando tú la mides no tienes nada de aptoglobina porque se consumió toda tu aptoglobina. Ya no tienes tu vieja confiable. La hemosiderina, está bien, que es el resultado de toda esta hemoglobina transformada, que la encuentras en la orina o en las heces, sobre todo en la orina, que es llamado urobilinógeno, está bien. Esta de aquí va a estar aumentada, pues, porque hay un montón de hemoglobina que nunca se recicló, ¿comprenden? Entonces todo paciente con hemólisis va a venir con bilirrubina alta, itérico, amarillo, patito, por, ¿qué cosa? Bilirrubina no conjugada. Va a venir con un montón de DHL, cantidades, un montón de todos los eritrocitos que revientan, la aptoglobina por los suelos, toda consumida, y va a venir con una orina de color generalmente café. ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Dudas? La aptoglobina es una proteína que sirve para salvarte cuando los macrófagos ya no pueden reciclar. Están reventando los eritrocitos y los macrófagos se encargan de agarrar todo eso, ¿no? ¿Cierto? Si un eritrocito deja hemoglobinas, la aptoglobina se encarga de agarrarla,
procesarla y llevarla hacia su destino de reciclaje. Pero como hay tantos eritrocitos muertos, hay un montón de hemoglobina regada en toda la sangre. La aptoglobina intenta hacer todo y se consume en ese momento. Ya no tiene. Igualito que las plaquetas se consumieron, ¿te acuerdas hace un rato? Acá se consume toda tu aptoglobina. La aptoglobina no es una proteína que tú fabriques todos los días. La tienes ahí circulando por varios meses. Tendría que pasar varios meses para poder cumplir eso. ¿Tú das hasta ahí? Todo. Muy bien. Entonces las anemias hemolíticas, está bien, pueden también ocurrir porque los eritrocitos pasan por un lugar afilado. Estos lugares afilados suelen ser las bifurcaciones, ¿está bien? Y pues hay que entender que los eritrocitos son capaces de resistir a veces estos lugares afilados. Para eso utiliza ciertas proteínas de su membrana. Pero si lamentablemente tú naces con eritrocitos que no son bicóncavos, en forma de disco, con un huequito en el centro, ¿se acuerdan los dibujitos que hicieron? Si nace al contrario un eritrocito en forma de globo, se llama esferocito y se va a reventar apenas pase por un lugar afilado de bifurcación en los capilares, por ejemplo. O si nace con forma elíptica, eso se llama eliptocitosis. Y esas son enfermedades genéticas que llevan a anemias hemolíticas por fallas en la membrana del eritrocito. ¿Sabes cómo le dicen los hematólogos? Membranopatías. Un nombre así super nice, ¿no? Membranopatías. ¿Tú cómo le vas a decir? Proteínas de membrana alterada, ¿cierto? Nada más. Membrana celular del eritrocito alterada. No es muy difícil de entender. ¿Dudas? Díganme, ¿alguno más? Perfecto. Ahora quiero que vean ustedes acá. Este es otro. Esta la vimos ya en la clase de púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? ¿Cierto? Cuando el eritrocito pasa, un eritrocito normal, estoy hablando de uno normal, no estoy hablando de los esferocitos, nada, bicóncavo, todo bonito en forma de disco, pasa por un trombo, tiene dos opciones. O lo atrapan con las redes de fibrina para que forme parte del trombo, el coágulo, perdón, o se rompe. Cuando se rompe se conoce como esquistocito. ¿Comprendieron? Esquistocitos, también llamados fragmentados. Y aquí los ves, ¿lo ves? Ahí rotos, ¿sí? Esto ocurre porque lamentablemente pusiste en un vaso sanguíneo un fierro. ¿Por qué le pondrías en un vaso sanguíneo fierros? Los stents en los infartos de miocardio. Un fierrito para dilatar la arteria que está obstruida. Claro, filoso. ¿Qué más? Los coágulos en la PTT. Los coágulos en la PTT no son circulares perfectos, tienen huequitos porque son en realidad bol que estaba todo disperso, ¿cierto? Por los huequitos intenta pasar, clavado como anticucho. Ahí lo ven. ¿Se dieron cuenta? Esquistocitos. En estas anemias hemolíticas, esquistocitos, o las que viste hace un rato, está bien por esferocitosis. ¿Va a haber bilirrubina no conjugada elevada? Sí. Como en todas, ¿no? La aptoglobina, ¿cómo va a estar? Abajo. ¿El DHL reventaron o no reventaron? Sí, ¿Acá este paciente cómo estará su lactato deshidrogenasa? Incrementada. Su aptoglobina consumida. Se dice consumida. Siempre hay que hablar bien para no confundirlo. Consumida, ¿cierto? ¿Y el color de la orina cómo será? Marrón. ¿Y el color de la piel? Amarillo. ¿Comprendieron? Y ahora venimos a una bien brava. Esta sí es fea. Estas personas nacen con una hemoglobina genéticamente alterada. La hemoglobina, en vez de ser A, como la del adulto, suele ser de forma diferente. Se le conoce como hemoglobina S. Y es un solo cambio de una base nitrogenada, está bien, del ADN que codifica la hemoglobina. Una sola base hace que toda la forma cambie. Y ahora el eritrocito ya no tiene la forma bicóncava que habíamos dicho. Ahora, ¿cómo es? Tiene forma de hoz. ¿Está bien? Forma de media luna. Se le conoce como anemia falciforme o también anemia drepanocítica. ¿Comprendieron? Doctor, pero la gente moriría. Pero recuerden ustedes lo que dijo Darwin.
la supervivencia del más fuerte. ¿Comprendieron? Después hablaremos por qué estas personas no mueren o por qué hasta el día de hoy esa mutación se ha heredado de padres a hijos durante 2 millones de años. Eso era para sobrevivir los mosquitos. Sí, ahorita lo vamos a ver justamente en eso. Entonces, miren ustedes, está bien, cómo los pobres eritrocitos terminan siendo destruidos simplemente porque se acumulan. Pero la dermatocitosis trae otros problemas. Estos eritrocitos no son capaces de circular fácilmente y terminan generando trombos de eritrocitos, no de plaquetas, generando también necrosis por isquemia. Cuidado, ¿está bien? Suelen infartar mucho, ¿saben a quién? En los sinusoides esplénicos. Entonces, los niños que nacen con esto suelen quemar a su vaso antes de que madure. 7 añitos dura. Eso es una enfermedad horrible, ¿verdad? Es muy común en gente. No se olviden, así como las talasemias, aquí también la cadena beta-globina está alterada. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna? Y pues esto ocurre porque tanto las talasemias como las células falciformes, a pesar de que son enfermedades feas, han permitido al ser humano luchar, adaptarse contra una enfermedad terrible que es la infección por el plasmodio, el paludismo o malaria. Miren ustedes en donde se ve gran cantidad de personas que tienen la hemoglobina S en sus genes, justo en donde la anófeles está. ¿Se dan cuenta? Y acá en Asia, en donde también hay anófeles, miren cómo está. Doctor, en el Perú también hay. Sí, pero hemos sobrevivido. Tenemos otras adaptaciones que hasta ahora ningún científico ha decidido investigar. ¿Está bien? De hecho, no podemos porque nos hemos mezclado tanto, está bien, que estos estudios no servirían en la actualidad. Simplemente tienes que saber que el peruano se ha mezclado tanto que podría tener hemoglobina S siendo de tez blanca. ¿Comprende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué existen las talasemias y las anemias drepanocíticas como mecanismo de supervivencia mundial frente a quién? Al paludismo. Muy bien. Ahora vamos a terminar con esto. Nos quedan 5 minutos, creo, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes son las favoritas de los médicos internistas. Las aman, de verdad. Aman estas anemias. ¿Está bien? Como cualquier anemia hemolítica, los eritrocitos van a terminar muriendo antes de tiempo y generando bilirrubina elevada, LDH elevado, etc., ¿no? El mecanismo es diferente, es un toque diferente. Hay anticuerpos contra las proteínas de superficie de los eritrocitos. Y un eritrocito marcado, opsonizado, ¿en qué va a acabar? Ser fagocitado. Eritrofagocitosis, ¿no? El tema es que puede ocurrir dentro del vaso, como naturalmente sucede, o puede ocurrir afuera, en el hígado. como en el hígado. ¿Comprende? Entonces, los macrófagos fagocitan prematuramente, esa es la palabra, prematuramente, antes de los 120 días, a los pobres eritrocitos. Y esto se debe a que fueron, ¿qué cosa? Opsonizados, ¿con quiénes? Autoanticuerpos. Hay 2 tipos de autoanticuerpos, los calientes, está bien, como ven en el dibujito, que son IgG. Miren ustedes, ven el dibujito, ¿sí? Este glóbulo rojo, miren el genecito de IgG, ven el anticuerpo IgG alrededor, han sido marcados. Y si son marcados, el macrófago los detecta como si estuvieran viejitos. ¿Y qué hace con estos? Se lo come. Se los come, los fagocita. ¿Comprendieron? ¿Sí? Podría ser en el hígado, y pues este macrófago en el hígado tiene un nombre que se llama célula de Kupffer. Muy bien, ¿sí? Y existe otra en la cual los anticuerpos no son IgG, sino son ¿qué cosa? IgM. IgM. Miren ustedes, los IgM parecen un copito de nieve, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Sí? Estos terminan marcando igual y el mecanismo es idéntico. ¿Está bien? Ya sé por qué frío. Los anticuerpos calientes suelen ser más comunes, está bien, por IgG, en personas jóvenes, mientras que los fríos son más comunes en niños pequeños y en adultos mayores. ¿Ya? Estos suelen ser muy agudos, matan rápido los eritrocitos, pero estos demoran más en llamar a los bufos. ¿Comprendieron?
Aquí la hemólisis es en todo el cuerpo y aquí es solamente en el hígado. Por lo tanto, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el que más va a venir a la emergencia? Anticuerpos calientes. ¿Comprendido? Como les dije, puede ser la hemólisis, la eritrofagocitosis, dentro del vaso o fuera de este. Dentro del vaso, el vaso esplénico se dice extravascular, y cuando es dentro de los vasos sanguíneos, intravascular. Quiero que entiendan que los anticuerpos calientes son generalmente IgG, mientras que los fríos son IgG. Listo, ha sido un gusto pequeño. De repente les preguntan qué es la prueba de Kunz, apúntenlo nomás, está bien. La prueba de Kunz es una forma de detectar los anticuerpos o calientes o fríos. Y tienes un Kunz para calientes y un Kunz para fríos. Vayan a casa, a menos que tengan dudas.